A ver, ahorita entra. Entonces, pues bienvenidos todos. Gracias por estar aquí en la 16ª edición del Simposio de Matemáticas y Física. Le cedo la palabra al doctor Itzá para que introduzca a la doctora Olivia Gutú. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, jóvenes y profesores y todos los que nos están acompañando. Me da mucho gusto, mucha alegría estar aquí en esta primera charla del análisis física matemática del año 2021, es su 16ª edición. Platicábamos, Oli es pues una de las conferencistas que participó en la primera edición y estábamos haciendo muchas memorias y bueno, se pasaría más el tiempo haciendo memorias y gratos recuerdos que se tenían de esos tiempos. Pero pues es momento de iniciar. Bienvenidos a todos nuevamente. Estamos muy contentos de que estén aquí en esta conferencia. Entonces, como ya dijimos, nuestra invitada es nada más ni nada menos que la doctora Olivia Gutú. Nos va a estar hablando de inversión global para funciones métricamente regulares entre espacios de Banach. Nada más una pequeña, dos líneas, si me permiten, para los que no conocen a la doctora Gutú, que muchos aquí tenemos el gusto de conocerla. La doctora Olivia Gutú es doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora, mejor conocida como Unison. Ella fue pues, compañera nuestra en la UEH hace algunos años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y editora de la revista Miscelánea Matemática que publica la Sociedad Matemática Mexicana. Y bueno, eso lo dejamos breve para que pasemos a la charla que todos creo que queremos escuchar a Oli. Bienvenida, Oli, muchas gracias por la invitación. El micrófono es tuyo. ¿Está apagado tu micrófono, Oli? Uy, no, yo no le apreté nada, no sé qué pasó. Sí se ve la pantalla bien, ¿verdad? Sí, y sí, ya te escuchas bien, gracias. Bueno. Sí, sí te escuchas bien, Ale, gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no nos escuchas? Sí te escuchamos. Nosotros sí te escuchamos. Ah, ok. ¿Ya? Ya está. Okay. Ya, ¿verdad? Ok. Sí. No sé qué pasó, pero como que se... Porque yo no le apreté nada. Ahí sí, yo justificándome, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver fundamentalmente en esta charla, bueno, vean el título un poco, ¿no? Antes de entrar de lleno. ¿De qué va esta plática? Yo creo que todos ustedes, bueno, si ya llevaron algún curso de análisis, han visto el teorema de la función inversa, ¿no? El teorema de la función inversa da condiciones sobre la derivada para obtener homeomorfismos locales. Generalmente se ve en dimensión finita, en Rn, funciones que van de Rn a Rn. Entonces voy a hablar sobre teoremas de ese estilo, pero que yo pueda asegurar de alguna manera inversión global, y me voy a centrar en funciones entre espacios de Banach. O sea, en vez de pensar en dimensión finita, pues me voy en mi contexto van a ser funciones entre espacios de Banach. Lo único que no voy a pedir necesariamente nociones de diferenciabilidad en el sentido usual, que es la derivada Frechet, sino en un conjunto más amplio de funciones, ¿no? Entonces, aquí desde lo que les acabo de decir, pues ya pueden intuir de qué va la charla de hoy. Muy bien. Entonces, primero vamos a dividir la charla en dos partes importantes. Cuando ustedes ven el teorema de la función inversa, generalmente, bueno, dicen, no, si la función es continuamente diferenciable y la derivada es un isomorfismo, entonces es
homeomorfismo local, con inversa diferenciable, etcétera, etcétera. Bueno, ahí cuando ustedes dicen la derivada es un isomorfismo, en realidad hay dos cosas que ocurren ahí para que sea un isomorfismo. Pensemos en dimensión finita para tener un ejemplo que a todos se nos haga familiar. Entonces la derivada pues tiene que ser 1 a 1 y sobre, ¿no? Bueno, de hecho, si van, ¿cómo se dice? En la misma dimensión, pues si cumple una, cumple la otra. Pero bueno, vamos a pensar que están estas dos cuestiones ahí, y eso tiene que ver con estas dos constantes de las que yo voy a hablar acá. Las constantes de regularidad métrica, que digamos que está asociada al concepto de que la derivada sea sobre, y las constantes de inyectividad local, que van a estar ligadas a que la función sea 1 a 1. Entonces esto yo lo voy a pensar como dos conceptos duales que juntos me hacen el combo completo, ¿no? Como dicen los políticos por ahí, la enchilada completa, ¿no? Y ya una vez que les platico de estas constantes de regularidad métrica y de inyectividad local, vamos a entrar de lleno a lo que son los teoremas de la función inversa globales. Repito, sería en el contexto de funciones entre espacios de Banach. Muy bien, entonces empiezo con la pequeña introducción que espero que sea para motivarles. Seguramente si llevaron su curso de análisis funcional, vieron este teorema de la aplicación abierta, ¿verdad? Aquí tengo T es un operador lineal, ¿verdad? Y el teorema de la aplicación abierta me dice que si es sobre, entonces T es una aplicación abierta. ¿Qué significa que sea una aplicación abierta? Pues que manda conjuntos abiertos en conjuntos abiertos, ¿verdad? De nuevo, T es un operador entre espacios de Banach, lo estoy asumiendo así. Entonces, pues, abiertos en el sentido de la norma de toda la vida, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, ¿verdad? Yo puedo considerar la bola centrada en 0 y de radio 1, y el conjunto que se forma cuando yo considero T actuando sobre ese conjunto. Pues si es sobre, pues implicaría que eso es un abierto, y pues tengo derecho a pensar que existen algunos alfas para los cuales yo puedo meter esta bola aquí adentro, ¿no? El supremo de tales alfas se llama constante de Banach. Y una cosa que que se puede ver, ¿verdad? Y que no es, en principio no es así tan evidente, pero se puede ver, es que esta constante se puede calcular por medio de este ínfimo que se describe a través del dual de T. Si se fijan, nosotros estamos familiarizados con este tipo de cosas, por ejemplo, cuando consideramos la norma de T, nada más que ahí sería el máximo sobre los Y's de norma 1, y aquí tendría mi T y mi Y, ¿verdad? Sería como la norma. Entonces, esto no es la norma, sino es otra cantidad, ¿verdad? Que más bien me va a describir me va incluso, ¿cómo se dice?, caracterizar si el operador T es sobre. De hecho, se puede probar, y esto es como uno de estos ejercicios típicos de análisis funcional, ¿verdad?, que esta constante es positiva si solamente si el operador es sobre. Entonces, fíjense qué bonito este resultado que me caracteriza el hecho de que el operador sea sobre, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Por el teorema de la aplicación abierta, pues una aplicación abierta, ¿no? Ok, esta sería el primero. Y luego vamos a la versión no lineal. Esto es, en algunos ámbitos se puede decir bien conocido. Una cosa que es menos conocida es la versión no lineal de esta constante de Banach, que es la que estoy
viendo aquí, ¿verdad? Entonces vamos a decir que F es abierta con tasa lineal en un punto, si existe una vecindad y una constante alfa, uy, aquí se me fue, perdón, tal que, fíjense, tengo mi X0, tengo la vecindad y considero cualquier bola que esté metida ahí con algún R y de tal suerte que se satisfaga esta inclusión. Pero miren, es parecido a lo que tenía aquí con el 0, pero acuérdense que aquí como mi T es lineal, pues podría trasladar esto a cualquier X, ¿no? Aquí no tengo esa propiedad, entonces no lo puedo describir nada más con un solo punto, entonces estoy describiéndolo con todos los puntos en una vecindad alrededor de X, pero de tal suerte que se cumpla algo parecido. Fíjense, aquí tengo mi alfa y mi R. Entonces, si F es abierta lineal en el punto X0, va a existir un alfa que satisfaga una inclusión como esta. Y al supremo de esta alfa es a la que se le llama la constante de sobreyectividad de F en X0. Y la voy a denotar en esta charla como este COP. Eso viene de, a veces le llaman la tasa covering, bueno, no sé cómo decirlo en covering rate, ¿no? Entonces, por eso viene este COP aquí. Y también se tiene una propiedad que va más allá de ser abierto, sino que es abierto, pero con una tasa lineal, ¿no? Que en el caso de que exista una constante que satisfaga eso, entonces en este caso va a ser esta tasa de sobreyectividad positiva. Bueno, y ustedes dirán, y a mí eso qué interés puede tener. Miren, por ejemplo, si yo tengo una propiedad así para un X0, entonces si yo considero una ecuación no lineal y yo sé que existe una solución para X0, entonces va a existir una solución para una pequeña perturbación de Y0 y además voy a poder controlar con la tasa de sobreyectividad qué tan lejos está esta solución para nueva, por decir así, respecto a la solución original con el Y0, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de definir, de hecho se han definido muchas en la literatura que luego resultaron ser coincidentes para definir la tasa de sobreyectividad de F en X0. Si se fijan aquí, yo no he hablado para nada, no he definido para nada nociones de diferenciabilidad, para nada. Toda esta definición es completamente métrica. Sin embargo, la regularidad métrica tiene una naturaleza topológica. Aquí ya hablaría de que la función f es métricamente regular en X0 si se cumple esta igualdad, ¿no? O sea, si la tasa de sobreyectividad de f en X0 es positiva. Entonces, algo que se puede probar, ¿verdad? Es que la F es abierta con tasa lineal en X0 o equivalentemente es métricamente regular. Las dos terminologías se usan en la literatura en X0, independientemente de la métrica con la que se calcule. O sea, es una propiedad topológica, no métrica, pero la manera en que yo puedo determinarlo sí es utilizando únicamente la métrica de los espacios. Aquí yo lo estoy centrando esto en el contexto de los espacios de Banach, pero esto de hecho es un concepto que se establece en espacios métricos y de hecho en funciones multivaluadas. De hecho, una manera de definir esta función, esta propiedad, es también por medio de, que es equivalente por medio de lo que se llama la propiedad pseudo-Lifshitz
de una función multivaluada. En este caso, se tiene que esta propiedad, o sea, y esto, por ejemplo, asumiendo que esto fuera 0, bueno, se da la convención, ¿no? De 1 entre 0 igual a infinito, ¿no? Entonces, por eso me tomé la libertad de poner esto acá. Pero esto, bueno, no me da tiempo de explicar esto con toda calma porque tengo que pasar a lo demás. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es que está relacionado el hecho de que la función sea métricamente regular, o sea, que este bicho de acá sea positivo, con el hecho de que la tasa de Lipschitz de la inversa sea finita, ¿no? Aquí, claro, esto en general es una función multivaluada, pero y se puede definir esto en general, pero piensen en el caso hipotético que la inversa fuera una función monovaluada, pues es si la constante de Lipschitz usual, ¿no? Entonces, si la derivada es, si la inversa es localmente Lipschitz, entonces la de la función original sería métricamente regular. Esa sería como la idea intuitiva detrás, ¿no? Bueno, aquí estaría hablando en términos formales, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde aparecen las constantes de regularidad métrica? Vean, el caso más perfecto, bueno, hay dos. El primero es ¿no? Que es que es en el caso de las hipótesis del teorema de la función inversa, cuando tenemos derivada C1, ¿verdad? Continua. En ese caso, la tasa de sobreyectividad en X0 va a ser igual a, fíjense qué bonito, a la constante de Banach evaluado en X0, o sea, en la derivada de acá. ¿Sale? Entonces es como poner aquí en vez de t, pues pongo la derivada, se hace el cálculo y bueno, si esa c es positiva que puse aquí, entonces la función sería métricamente regular en eso, ¿no? Aquí se tiene la perfección así total. Una cosa menos perfecta sería cuando tengo la derivada Gato, que es pedir mucho. Aquí se me olvidó poner derivada Gato y con que sea la función continua. No la derivada, sino la función continua con derivada Gato. Entonces ahí, digamos que tengo que pedir más. También lo puedo poner en términos de la constante de Banach y de la derivada, pero tengo que asegurar como robustez alrededor del punto y se lo tengo que pedir yo a fuerza para lograr tener un criterio de poder calcular esta constante de sobreyectividad en términos de la derivada y de la constante de Banach, ¿no? Entonces aquí, digamos que le pido mucho, le pido que sea como que se comporte esta función en términos de X de manera robusta, ¿no? Y por otro lado, tengo otro caso de superéxito, que es el jacobiano generalizado de Clark, que es cuando tengo funciones localmente Lipschitz en dimensión finita, ¿no? En este caso, tengo aquí que puedo calcular la constante esta en términos del mínimo, cuando yo recorro todas las posibles matrices del jacobiano generalizado de Clark, ¿no? Entonces, si todos los elementos de aquí son del jacobiano son matrices de rango completo, entonces mínimo, como esto es
un compacto este conjunto, bueno, ya digamos que estamos en el ámbito finito dimensional, pues entonces aquí cuadra todo perfecto, y aunque no tengo funciones diferenciables, sino localmente Lipschitz, tengo una noción de diferenciabilidad que la puedo usar para calcular este término, que sería mi tasa de sobreyectividad local. Y bueno, y me puedo ir a cosas ya muchísimo más complicadas, ¿no? Otras nociones de diferenciabilidad, donde de alguna manera yo puedo calcular esto en términos de la C, que siempre va a aparecer ahí de alguna manera, y los objetos, digamos, con los que yo puedo definir mi noción de diferenciabilidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? No es exactamente diferenciabilidad, pero con los que yo puedo trabajar, ¿no? Aquí me puedo ir a muchas otras cosas así muy abstractas, pero que de alguna manera aparece una y otra vez esta constante de sobreyectividad, que la puedo describir en estos términos, ¿no? Bueno, para probar este tipo de cosas, esto es un comentario al margen. Generalmente se va a involucrar el principio variacional de Ekeland, y lo que voy a querer es, va a aparecer detrás, minimizar este funcional. Si se fijan, si tengo estoy en dimensión finita, pues esto muchas veces se pone el cuadrado o en espacios de Hilbert para que eso sea diferenciable y se hace algo más fácil, pero en general, pues esto puede ser una función compleja, la norma, y entonces necesito pedir ciertas condiciones para que se cumpla lo que yo quiero, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es que mi punto es que en ejemplos muy importantes, que serían estos tres de acá, súper importantes, y en más abstractos, o sea, se puede establecer una conexión con las nociones de diferenciabilidad y esta constante, ¿no? Y que además el tratamiento para lograr este tipo de desigualdades es más o menos, el tipo de razonamiento es más o menos igual, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora empezamos con la parte dual, que serían las constantes de inyectividad local. Si se fijan, aquí lo que logro con esta parte es como una suerte de, no sé cómo se podría decir eso en español, local openness, no sé, como de que la función es abierta, pero localmente, pero con tasa lineal, ¿no? Y su concepto dual, que eso ya vimos que se puede establecer desde un punto completamente métrico, ¿no? Y su parte dual la podría ver como esta. Bueno, de hecho, esta es la que les quiero platicar, ¿no? Vamos a decir que una función es métricamente regular. Ay, no, aquí no sería métricamente regular, ¿no? Sería que es métricamente inyectiva. Uy, qué mal. En X0, si en una bola tengo esta desigualdad. Vean qué bonito. Esto, obviamente, si tengo esto, la función va a ser 1 a 1, pero no necesariamente si la función es 1 a 1, satisface esto de aquí. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, esto es un poquito más que pedir que es 1 a 1, pero es justamente el concepto dual de la regularidad métrica lo que es también pedir más que sea simplemente localmente abierta. ¿Se fijan? La cuestión de la regularidad métrica es un poquito más pedir que sea simplemente localmente abierta, y esto sería también un poco más, pero también es un criterio métrico para probar que la función sea 1 a 1. ¿Ok? Y fíjense, aquí tengo también existe la dual de esta constante de Banach, y aquí curiosamente le ponen en algunos artículos, en muchos les ponen el asterisco cuando no tiene
acá sería métricamente regular con el asterisco acá, y a esta que trae el asterisco, a este le quitan el asterisco, bueno, ahí yo no sé por qué están como pensando que esta es la buena, por decir así, y esta es como la dual, ¿no? Y aquí tengo el ínfimo, sí, si se fijan, si yo pongo aquí el máximo es justamente la norma. Y aquí esto lo que me está midiendo, si yo pongo el ínfimo, pues sería, también me daría un criterio de inyectividad. De hecho, aquí estoy en la parte lineal y no es tan perfecto como en el caso de la regularidad métrica, que tendría algo así. CDT es mayor que 0 si solo sí es sobre, que es lo que habíamos visto. Aquí tengo que, si la constante dual del operador es positivo, entonces voy a tener que T es 1 a 1, pero al revés no, al menos de que la imagen sea cerrada. Entonces no tengo una dualidad perfecta, pero sí tengo algo, ¿no? Que es esto de aquí, ¿no? De hecho, esto es fácil de probar. Y que lo de acá no es cierto, pueden tomar el operador el desplazamiento en L2 es un ejemplo sencillo de eso no se cumple. Pero si T es un isomorfismo, entonces las dos coinciden, o sea, si es 1, 1 y sobre, y además se tienen esta igualdad y se pueden calcular en términos de la norma, de la inversa de la norma, de la inversa de T. ¿Sale? Y también tengo aquí parte dual, pero ahora con las constantes duales. Aquí aparecen, fíjense aquí qué bonito, ¿no? Para la Frechet igual, para probar que es localmente inyectiva. Basta probar con que la constante dual de Banach en la derivada sea mayor que 0, ¿no? Aquí le tengo que pedir más, obviamente, también, que sea más robusto en el punto, porque la derivada Gateau es muy débil. Y aquí aparecen, en el caso del jacobiano, el jacobiano generalizado de Clark, pues aparecen el kernel trivial, en el otro aparece el rango completo, pues el combo, y aparece el asterisquito, ¿no? Aquí en otros casos también aparece de manera dual. A veces se le tiene que pedir un poco más. Y a diferencia, ¿qué ideas están detrás de este tipo de probar este tipo de criterios? Pues involucran relaciones del tipo de valor medio, ¿no? O sea, por ejemplo, acá se tiene una desigualdad de valor medio, pues acá no tanto, bueno, entonces algo que sea parecido, etcétera, etcétera, ¿no? Es más o menos lo que nos puede llevar a criterios de este estilo de inyectividad local, pues son tipos de valor medio ahí abstractos que me puedan, que serían los que estarían realmente la idea de fondo detrás de que se cumpla lo que quiero, ¿no? Entonces, en este contexto puedo tener este tipo de teorema de la función inversa en términos de este COP, y si es positivo para algún alfa y es localmente inyectiva. Entonces, fíjense, voy a tener esto, que esto es abierto, lo mismo que tenía esto es un homeomorfismo, pero además la inversa local es 1 entre alfa Lipschitz en W. Entonces, esta sería, digamos, la novedad. Si se acuerdan el teorema de la función inversa de toda la vida, pues lo que me da, como pido que sea continuamente diferenciable, la inversa me da también continuamente diferenciable, ¿no? Aquí pediría métricamente regular y la inversa localmente Lipschitz, ¿no? Pero aparte, la constante de Lipschitz de la inversa está dada por justamente el COP. De hecho, aquí pues hasta puedo poner la misma constante
la tasa de sobreyectividad, ¿no? Local, aquí. Ok, esto es conocido en el ámbito de... Este teorema no crean que es mío, es un teorema conocido ahí en el ámbito de la regularidad métrica. Muy bien, ahora empezamos de lleno con el teorema de la función inversas globales, que como les digo, esos, a diferencia de los locales, se suelen ver rara vez en los cursos. Entonces, en general, pues, lo que yo quiero es, a partir de un homeomorfismo local, obtener de alguna manera alguna estructura global, que no necesariamente puede ser esa estructura global. En el caso más deseable sería un homeomorfismo global, o sea que yo puedo tener la inversión completamente global de F, pero no necesariamente tiene que ver con un homeomorfismo local. Muchas veces se tienen otro tipo de estructuras. Ahorita me regreso acá, espérenme. Como coverings o fibrados, ¿no? Que los fiber bundles estos, ¿no? Esto puede ser algo más complejo. No necesariamente un homeomorfismo global, que es en el que yo sí me centré en esta charla, pero todas estas ideas pueden llevar a otros ámbitos geométricos más complejos, ¿no? En el caso de funciones entre espacios de Banach, pues sí, lo más, el ideal serían los homeomorfismos globales. Entonces, en la literatura de este tipo de resultados que han salido desde 1906, fue el primero que un artículo de Hadamard o Adamar, como le dicen otros, donde da una condición integral que se las voy a poner un poquillo más adelante, y curiosamente utiliza, le establece en términos de la constante de Banach, pero claro, él no le dice constante de Banach ni nada, y es en dimensión finita, obviamente, pero se involucra esta cantidad, pero para la derivada, o sea, básicamente pone este ínfimo aquí, y nos da una condición como del tipo asintótica, ¿no? Entonces, si se fijan, involucrar a la constante de Banach en algo local, pues ya me da el teorema de la función inversa, o sea, algo puntual, perdón, ¿no? Como si la función es continuamente diferenciable, ya me da una buena propiedad local. Ahora, si yo le pido más al comportamiento de la constante de Banach evaluado en la derivada, digamos una propiedad asintótica en todo, entonces ahí ya tengo un homeomorfismo global, ¿no? Que esa es un poco la idea del teorema original de Banach, que entraría en todos los resultados que entran aquí en el círculo rosa, ¿no? Por eso le puse métricamente regular, porque generalmente vienen dados por la constante de Banach evaluada en la derivada o algo así como los ejemplos que vimos, ¿no? Entonces aquí hay desde Hadamard hay muchísimos artículos, pues, no sé, más de 100 años que escriben con cambios y modificaciones de cosas parecidas. Por otro lado, vienen las condiciones que vienen de la geometría, que son las condiciones de levantamiento de líneas, que viene también de la topología algebraica, que son puramente geométricas y que resultaron ser muy poderosas. Más al rato les voy a dar un ejemplo más concreto de esto. También aquí aparecen en muchos ámbitos, ¿verdad? Y en el contexto de espacios de Banach, pues básicamente se reduce al levantamiento de líneas. También están otro tipo de condiciones que vienen de la teoría de puntos críticos, que tratan ahí concretamente de minimizar funcionales, por ejemplo, como el que les puse, que era la norma de f de x menos y, como
la norma en un espacio de Banach en general, pues es algo complicado de manipular, al menos si es un espacio de Hilbert, pues lo elevo al cuadrado y eso ya es diferenciable, pero si no, no tengo de dónde agarrarme. Entonces ahí entran, digamos, teorías de puntos críticos abstractos, ¿verdad? Donde yo quiero encontrar unicidad y existencia de soluciones ya minimizando funcionales de ese estilo, ¿no? Y por otro lado, un tipo de condiciones que son topológicas, ¿no? Por ejemplo, que vienen dados, por ejemplo, que la inversa la preimagen mande compactos a compactos, o que la función mande cerrados a cerrados. Ese tipo de cosas que vienen de la topología, pues son propiamente 4 tipos de argumentaciones, la que una y otra vez aparecen en la literatura. O sea, 1000 veces, no sé, cada año hay una de estas, otra de estas, otra de estas, desde el artículo de Hadamard, ¿no? O sea, yo resumiría estas 4 como tipo de argumentos que aparecen una otra vez, ¿no? Muchas veces estas pues se ven, por ejemplo, aquí, que es como una cosa completamente analítica, muy lejos de esta, etcétera, etcétera, y con el tiempo han ido apareciendo diferentes condiciones que ya relacionan unas con otras, entonces que ya la puedo ver tanto como de este estilo como de este estilo, etcétera, etcétera. Voy a ir concretando en lo que sigue. Yo sé que a lo mejor ahorita no se entendió mucho. Entonces vamos a ir con el tiempo, más o menos de orden cronológico, no tan exacto, ¿no? Pero más o menos. Aquí están estas del tipo topológicas. Aquí tengo el teorema de Banach-Mazur y Cacipioli, que lo hizo de manera independiente en los años 30, ¿verdad? Que me dice que si tengo un homeomorfismo local entre espacios de Banach, y entonces va a ser global, sí, solamente sí, es una función propia. O sea, que manda, la preimagen manda compactos a compactos. Eso es equivalente a algo que luego Brauder hizo en un contexto más general de espacios topológicos, con aplicaciones cerradas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la teoría de los espacios recubridores, ¿no? Y por otro lado vienen estas que les había platicado de propiedad de levantar líneas, que son argumentos completamente geométricos que aparecen, por ejemplo, aquí en la geometría diferencial, por ejemplo, el teorema de Cartan-Hadamard, que me dice que toda variedad con curvatura negativa simplemente conexa es homeomorfa al espacio en el que se está modelando, ¿no? Entonces, aquí también es una cuestión geométrica que en los años finales de los 60 y principio de los 70, más o menos, de manera independiente, John y Plastock básicamente dijeron, si tengo funciones entre espacios de Banach, entonces lo que me interesa, y tengo un homeomorfismo local, eso lo va a caracterizar el levantamiento ya no de cualquier tipo de curvas raras, sino solamente me interesa levantar las líneas rectas, ¿no? Entonces, digamos que simplifican todas estas ideas geométricas que, por ejemplo, acá utiliza geodésicas, pues aquí en el ámbito de espacios de Banach se concreta al levantamiento de líneas, ¿no? Entonces, yo podría resumir los resultados más importantes que realmente en este teorema de aquí. Entonces, tengo un homeomorfismo local entre espacios de Banach, y las siguientes afirmaciones van a ser equivalentes. F es una aplicación propia, o sea, la preimagen manda compactos a compactos. F levanta líneas, quiere decir que para cualquier segmento de P, visualicen a P en el espacio de llegada en Y. Y si tengo un camino que bajo F me lleva a P, pero que está definido en un intervalo semiabierto, entonces la longitud de Q es finita. O sea, eso me va a implicar
que yo pueda completar, digamos, el camino Q hasta tenerlo definido en todo el intervalo cerrado, y eso va a ser ya equivalente al levantamiento de líneas que hay desde el punto de vista topológico. Aquí, digamos, es una versión analítica y para espacios de Banach que echa la medida de las ideas en general de levantamiento de líneas que tiene que ver con la teoría de fibrados de la geometría, ¿no? Y eso es equivalente a que sea un homeomorfismo global en Y. Entonces, por otro lado, desde el punto de vista que les platiqué, que es más bien analítico, están las propiedades asintóticas de regularidad métrica. Por ejemplo, la que tiene que ver con, esta sería la condición de Hadamard. O sea, si fijan, acá es tal cual la puso Hadamard. Bueno, es que él no le puso en términos de la C, pero me refiero, aquí puso el ínfimo de etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo puso de la constante dual, pero claro, él parte con que la derivada en X es invertible, entonces en realidad sería el equivalente, como vimos, C asterisco es lo mismo que C, ¿no? Y me da esta condición que es asintótica, y con eso él asegura invertibilidad global, ¿no? Esta condición está lejos de ser una caracterización de los homeomorfismos globales en espacios de Banach. De hecho, Plastock también hace la versión en espacios de Banach del teorema de Hadamard, también utilizando esto, y luego en la literatura han salido miles, en vez de esta C, utilizando cualquiera de las otras derivadas que les puse anteriormente, ¿no? Y luego están las condiciones tipo Palais-May, utilizando un funcional F, que básicamente es este de aquí, o una modificación de este de aquí, o sea que es esta, de nuevo, ¿verdad? Es poder encontrar los puntos críticos de este funcional, y todas estas condiciones lo que tienen es que son más analíticas, y está propiamente de teoría de puntos críticos. Me van a, no van a caracterizar a los homeomorfismos globales, y dos, van a implicar que la función F es un homeomorfismo global, pero coercivo, o sea, son condiciones más fuertes que las otras topológicas y geométricas que vimos. ¿Qué quiere decir que van a implicar que sean coercivos? Pues que van a hacer que la función F que satisfaga estas condiciones y que además sea un homeomorfismo local cumpla esta propiedad aquí, que si se fijan, ¿qué significa? Que cuando yo me voy alejando, ¿verdad? Sitúense en cualquier punto en el espacio en el dominio de F, ¿verdad? Se van alejando, y la función se va haciendo cada vez más grande, más grande. Y ustedes me pueden decir, ¿pero qué todos los homeomorfismos globales no satisfacen eso? Como que eso es algo súper intuitivo que sí deberían de hacer. La respuesta es no. En dimensión finita, sí. Las funciones coercivas caracterizan a los homeomorfismos globales entre espacios de dimensión finita. Entonces lo podría poner incluso aquí en esta lista, ¿verdad? Podría poner F es una función coerciva y sería equivalente en dimensión finita. En dimensión infinita es muy interesante porque hay homeomorfismos globales que no satisfacen esta condición que es muy intuitiva. Entonces aquí el factor infinito dimensional sí es importante. Entonces esta condición es que es muy intuitiva, no necesariamente es una caracterización de los homeomorfismos globales en dimensión infinita. Bueno, entonces, ¿qué les voy a presentar aquí? Ya por fin.
A ver si me da tiempo. Pues una condición que justamente pilla todas estas. Aquí. Que me relaciona todo este tipo de condiciones y que en principio no es así tan evidente, sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, vean esta condición de Hadamard, como que en principio dice, ¿qué tiene que ver esta condición así muy analítica con, por ejemplo, esta, ¿no? Con la de que sea propia, que la imagen manda compactos en compactos. Bueno, entonces para eso voy a definir lo que es un peso, que va a ser una función que semicontinua, bueno, tal que su inversa es semicontinua inferiormente y que satisface esta condición de aquí. Esta condición de aquí es, si se fijan, el ejemplo de peso podría ser el que aparece en la condición de Hadamard, ¿no? O Hadamard de toda la vida. Y aquí ya tengo mi teorema, que dice lo siguiente, ¿no? Este sí que es mío. Sea F un homeomorfismo métricamente regular entre espacios de Banach, entonces las siguientes afirmaciones van a ser equivalentes. El homeomorfismo métricamente regular va a ser justamente el que definí con el teorema de la función inversa en el contexto de funciones métricamente regulares, ¿no? Que acuérdense que se me da automáticamente que la inversa es localmente Lipschitz y con la constante de Lipschitz en función de la tasa de sobreyectividad de F en el punto, ¿no? Entonces vamos a ver la versión global de ese teorema. Entonces son equivalentes. F es un homeomorfismo global sobre Y. F es un homeomorfismo global con inversa localmente Lipschitz. F es una submersión fuerte. Y aquí hago un paréntesis. Submersión es un término que viene de la geometría diferencial, que significa que la derivada es sobre. Entonces aquí le estoy pidiendo más. Y lo que estoy poniendo aquí es una condición de tipo Palès-Meil para un funcional que no tiene puntos críticos en términos de mi famosa constante esta de sobreyectividad, ¿no? Entonces, digo, va a ser una sucesión fuerte si no existe una sucesión XN que me lleve a Y y para algún... Ay, bueno, aquí lo repetí, ¿verdad? Aquí debí quitar esta, ¿no? Y que esa sucesión se vaya a cero, ¿no? Yo sé que una hora es muy poquito para que yo pueda explicar esto, pero lo que les quiero decir que esto es la motivación de este tipo de condición viene de la teoría de puntos críticos, ¿no? Y también le puedo poner un peso dentro de esta propia condición de tipo Palès-Meil. Aquí se la pongo como se suele poner también en ese tipo de literatura. Entonces, si se fijan con este gesto, ya estoy metiendo aquí la condición de Hadamard. Y además, estas cuatro a su vez serían equivalentes a estas otras que ya había puesto acá, ¿no? De hecho, si se fijan, porque acá está esta, pues entonces aquí puedo poner la de levantamiento de líneas y la otra, ¿no? Entonces, este teorema aquí, la de sumersión fuerte, digamos, lo puedo ver como una condición que está justamente aquí, ¿no? Que es la que le pongo acá. Y para aterrizar, bueno, y más aún, tengo, como ya aquí tengo mi inversa, es una función monovaluada porque tengo una inversa que existe globalmente. Entonces, ya puedo escribir la constante esta de sobreyectividad en X en términos de la constante de Lipschitz de la inversa, que ya en este caso ya es una función monovaluada en f de x. Entonces tengo esta igualdad que queda muy bonita y muy redonda, ¿no?
Y obviamente, como esta constante se puede poner en términos para casos particulares, en muchos casos en general, ¿verdad? A partir de este teorema puedo deducir muchos teoremas en términos de conceptos más abstractos, como los que vimos en los ejemplos de cómo estimar esta constante. Y finalmente, ya para terminar, tengo este teorema, que es un corolario del teorema anterior, que es para ejemplos como más útiles, donde involucro dos funciones. A una le pido que sea localmente inyectiva. Aquí no se pide continuamente, es continua, localmente inyectiva, perdón, y la segunda localmente Lipschitz. La idea es dar condiciones para que F1 más F2 sea un homeomorfismo local, y pues lo que se propone es esta condición aquí en términos de un peso. En este caso se logra también una cota superior en términos del peso dado. Ahorita vamos a ver un ejemplo concreto para que vean que esto es más, es una versión no lineal de cosas que ustedes ya conocen. Y también se tiene una versión global. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto al inicio, cuando vimos la definición de la constante de Banach? Pero aquí tengo ya una tasa que ya no es lineal, ya como ya es global, yo la linealidad la tendría cuando estoy cerquita de un punto, pero ya cuando me alejo, pues también logro una inclusión parecida, pero ya mi tasa no es lineal, sino que aparte viene dado por esta integral en términos del peso. ¿Sale? Entonces esto se podría ver como la versión, esta inclusión como una versión global de la inclusión que me define a la constante de sobreyectividad local, ¿no? La tasa de sobreyectividad local. Pero aquí ya utilizando este radio que viene dado por esta integral. Entonces, si tengo un peso constante, entonces este teorema se ve más sencillito aquí, y en este caso sí logro, digamos, una tasa global lineal. Y además la inversa va a ser Lipschitz en todo Y, globalmente, Lipschitz en todo Y. Y como casos particulares, vean, ya para no perturbarlos más que la F1 perturbada por la F2, vean que creo que es el que más me gusta, ¿no? Si tengo el alfa igual a 1, ¿verdad? Piensen en esto. Acuérdense, fíjense, yo tengo esta condición y eso me asegura que esta F1 más F2 es un homeomorfismo global, bueno, coercivo además en este caso, ¿verdad? O sea que sí cumple con esa condición que es intuitiva, pero que no necesariamente es cierto en general en dimensión infinita, y además se satisfacen estas dos cosas que ya vimos. Pero si estas fueran lineales, fíjense aquí, localmente inyectiva es la que le pido a F1 y a F2 localmente Lipschitz. Entonces, de alguna forma, si yo paso el Lipschitz para este lado de F2, lo que me dice esta igualdad es que le estoy como restringiendo qué tan grande es esta constante de Lipschitz en función de la constante de regularidad métrica de F1. Entonces, por ejemplo, un caso particular de eso sería cuando tengo esto. No sé si ya han visto este resultado, ¿no?
T es un isomorfismo, pues en particular sería 1 a 1, ¿no? Y S, pues claro que es localmente Lipschitz, de hecho es Lipschitz, ¿verdad? Entonces tendría que, si se cumple esta desigualdad, entonces tendría un caso como este. Entonces, puedo asegurar que T más S es también un isomorfismo, ¿no? Y, por ejemplo, también con esto se prueba que una perturbación Lipschitz de la identidad es un homeomorfismo global, ¿no? Siempre que yo controle qué tan grande es esa constante de Lipschitz de G, ¿no? De aquí en este caso C de 1, pues de la identidad, pues sería 1. Ok, pues sería todo, chicos, no sé si ya se durmieron. No, aquí estamos, Sole, muchas gracias. Vamos a solicitarle a la audiencia si por favor puede abrir un momento su micrófono para aplaudirle a la doctora Gutú por tan bonita charla. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Ofrecemos tiempo para preguntas. Si alguien en la audiencia hace favor de levantar su mano o abrir su micrófono y pedir la palabra. Oye, hay mucha gente, qué padre. Sí, creo que algunos chicos se salieron porque a lo mejor tienen clases enseguidas, pero ya estamos aquí Sí, es todavía. que me tardé un poquito, ¿no? Ya no. ¿Preguntas? Saluda a Rafael mientras que lo estoy viendo hace un Doctor Israel. Hola, Lidia. Gusto en saludarte también. Bueno, yo sí tengo una pregunta en lo que a ver si anima a algún chico a hacer una. En la tasa de sobreyectividad, Oli, Sí. esa, en contraste con la constante de Banach, no entendí muy bien, parece como que es una cosa más general, pero, o sea, porque depende de quién bueno, es. Es la versión, se puede ver como una versión no lineal, ¿no? La constante de Banach existe para operadores lineales. ¿No? Es algo, viene hasta en estos libros, el Brecis y eso, o sea, es algo como clásico, ¿no? Por decir así. Y la constante de regularidad métrica o de sobreyectividad, es que tiene muchos nombres porque digamos que muchos autores de manera separada dieron con la misma constante, ¿no? Sería como la versión no lineal de eso y tiene propiedad local, ¿no? Ok, entonces no es que influya que está alrededor del cero, porque yo pensé que era eso, pero es que entonces ahí no tiene por qué ser lineal el operador. No, todo es no lineal. Bueno, ¿para cuál? ¿Para la DC? Para la de sobreyectividad. No, ¿Cómo se llama? La versión, mira, si tienes una función continuamente diferenciable, que sería un caso muy bueno, de hecho en dimensión infinita, pues generalmente son más complicadas esas cosas, por eso la derivada Gato tiene más importancia en dimensión infinita, porque en la práctica pues, es muy difícil probar realmente que es de clase C1 algo, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos en el caso muy bueno en que tenemos una función continuamente diferenciable, ¿no? No lineal. En ese caso, hay una relación perfecta entre la constante de Banach y la constante de sobreyectividad, que sería la constante de Banach evaluada en la derivada, que ya es un operador y es lineal. O sea, la C tiene sentido, o lo que le vas a poner a la constante, o sea, tiene sentido a un operador lineal. El operador sería el operador derivada. Y en este caso es exactamente igual a la constante esta de regularidad métrica. En ese caso se cumple esa igualdad, que sería la perfección, lo máximo que podrías llegar sería eso. Gracias, Ale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, debo de confesar entonces, que ahí hay una pregunta, adelante. Entonces sirve el teorema para, se puede decir que para lineales y no lineales, o
O sea, porque Sí, todo esto yo es no no lineal, entendí mucho. justo, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. O Porque sea, al principio mencionaba que servía igual para lineales y había una fórmula, pero después nos mencionó que también sirve para no lineales. sí, pero no sé qué teorema me estás diciendo, perdón. ¿Cuál de todos los que mencioné? Teorema de Banach. No, es que ya no entendí mucho esa parte. No, empecé con operadores lineales para que vieran la motivación y como que la analogía entre lo clásico que se puede ver en un libro de análisis funcional y luego versus su versión no lineal. Pero todos los teoremas que presenté, en realidad su naturaleza y su importancia radican en que el operador es no lineal, porque de hecho si fuera lineal, muchas de las definiciones que di ya fueran mucho más sencillas y triviales y hasta redundantes y ociosas, ¿no? O sea, aquí el chiste es, pues es como el teorema de la función inversa. Ustedes tienen una función no lineal, pero para establecer la condición de que sea un homeomorfismo local, echan mano de la derivada en el punto, ¿no? Ya la derivada en el punto sí que es un operador lineal, ¿no? Y ya lo pueden tratar como tal. Pero, sí hay una conexión, pero es mediante la derivada, o cuando no tienes derivada, mediante algo parecido a la derivada. Ya vi que tiene compañía Benjamín. Esa es la idea, ¿no? Y también, a diferencia del teorema de la función inversa local, ver que se pueden dividir dos cosas. Algo que no mencioné aquí es que yo presenté la parte donde tengo las dos cosas, o sea, tengo inyectividad local y la regularidad métrica, pero hay muchos teoremas, por ejemplo, que puedo obtener estructuras fibradas, nada más tomando en cuenta la parte de la constante regularidad métrica sin pedir inyectividad local. O sea, de hecho, la parte que tiene que ver con la sobreyectividad local y eso hacerlo de manera global, eso está muy bien, hay un montón de teoremas ya muy redondos. Al revés, no, parece que la inyectividad global es como más oscura y más difícil. Y de hecho, si se fijan, desde incluso en el caso de la definición de la constante dual de Banach, que me va a implicar que si es positiva, entonces el operador es 1 a 1, al revés no se cumple. Ya de ahí ya empezamos mal, digamos, desde el punto de vista del ya más fácil, que sería más fácil entre comillas, que sería el operador que es lineal y todo perfecto, ¿no? Entonces, una pregunta podría ser, bueno, y si tengo una condición, pero solamente en términos de la constante dual, ¿puedo tener inyectividad global? Por ejemplo, de eso sí no tenemos absolutamente nada, ¿no? De hecho, en geometría diferencial estaría relacionado con el hecho de tener inmersiones globales y cosas de esas que parecen cosas muy complicadas, ¿no? De obtener, a diferencia de lo otro. O sea, no es un dual perfecto, pero me gusta presentarlo porque sí hay una suerte de dualidad ahí, ¿no? Que se pierde cuando uno estudia o sea, en los libros típicos de texto de licenciatura, de esos así muy básicos, te lo presentan todo en el mismo combo y no separan las dos cosas, y me parece que sí que hay dos cosas ahí, ¿no? Aunque no son perfectamente duales, salvo en casos muy buenos, ¿no? De que la función cumpla demasiadas cosas y los espacios también, entonces ahí sí se tiende el combo completo. Es un poco la idea. ¿Y qué biografías nos recomienda para empaparnos más del tema? Pues ahí, son un montón pues te puedo mandar una lista de artículos que puedes empezar a estudiar, ¿no? Irving, así que si yo creo que mi correo es, ahí lo pongo en el chat y con gusto te mando, porque la verdad es que son, pues imagínense, hablé desde el Hadamard desde 1906. Aquí lo mando y con gusto te mando bibliografía.
Mira, Muchas gracias. aquí tengo una pregunta en el chat muy buena. Adelante. Dice, hola, gracias. Mi pregunta es, ¿cuáles son las aplicaciones que se pueden abordar con estos operadores no lineales? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con estos operadores? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo no soy la mejor para responderlo, pero sí sé que, bueno, en física naturalmente salen muchos operadores no lineales, o sea, que van definidos entre espacios de Banach, en estadística teórica también, y últimamente en la teoría del aprendizaje automático, que utilizan muchas cosas que tienen que ver con descensos de gradientes y cosas así, que aunque en la computadora solo existe la dimensión finita, pero muchas veces tratan en aprendizaje automático con billones de parámetros, entonces a lo mejor un modelo normal sería un espacio de dimensión infinita donde se pueden hacer cosas. Pero no sé nada del tema, yo he visto las cosas desde el punto de vista abstracto, pero sí que aparecen ahí de manera muy natural siempre operadores no lineales en la práctica. Bueno, creo que podemos, por los tiempos, hay algo que tenemos que hacer, Oli, que de hecho se me pasó a hacer al principio, sí, pero no, vamos a hacer. Bueno, esta celebración de IFM está enmarcada en dos celebraciones importantes para nuestra universidad y para nuestra área académica, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entonces voy a pedirle a nuestro amigo y ahora jefe de área, Roberto Ávila Pozos, si nos podría platicar y un poco de eso y bueno, y hacer formalmente la inauguración al final de tu charla, Oli, por favor. Pues muy honrada, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Gracias, Olivia. Un gusto tenerte por acá. Debe ser de las charlas de inauguración de la IFEM con más asistentes en la historia de este evento, que es el evento más antiguo que organizamos en el área académica de matemáticas y física. Entonces, bueno, también estamos celebrando este año los primeros 20 años de la licenciatura en matemáticas aplicadas. Entonces, es un año que va a estar lleno de festejos como la IFEM, que cumple ya 16 emisiones. Y es un gusto, pues, que nos acompañe gente que conocemos desde hace muchos años, que nos ha acompañado desde distintas trincheras, por lo cual, pues, creo que todos estamos muy, muy agradecidos de que haya aceptado participar en esta charla inaugural. Y bueno, no tengo más que decir que me da mucho gusto que hayan estado tantos estudiantes presentes esta tarde y pues formalmente está inaugurado el Simposio de Análisis y Física Matemática del 2021 con esta muy, muy bonita presentación. Gracias, Olivia, gracias, Benjamín, y a todos los que han estado participando en la organización de este simposio. Sigamos festejando los primeros 20 años de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Gracias a todos. Gracias, Benjamín. Buenas tardes. Un aplauso para Oli y Roberto. Gracias. Bravo. Bueno, Bueno, pues, con esto hemos concluido nuestra primera charla y ya te agradecemos mucho, Oli. No podemos dejar de agradecerte. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted y me da mucho gusto verlos, la verdad, hace muchos años, algunos que no los veía. Nos vemos. Gracias y me da mucho gusto a los muchachos que hayan asistido. Estoy muy agradecida. De hecho, entraron algunos jóvenes que les diste clase. No, creo que se salieron. Pues estaba Carlos. A mí. Está Ricardo Romo. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos. Saludos. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Oli, nos vemos. Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Bye. Hasta luego, bye. Bye.